y que produce daño muy fuerte, entonces yo ya puedo empezar como psicóloga a entender, a tratar de trabajar qué es eso de un desastre, un sismo, ¿no? Es algo que produce destrucción, produce daño, produce dolor y por lo tanto produce muchísimo miedo, ¿no? Porque frente a la destrucción y frente al daño y al dolor, lo que inmediatamente resulta es miedo. Y bueno, ¿y el miedo que produce? Pues el miedo produce una serie grande de respuestas. ¿Cuáles son? Pues respuestas defensivas de entrada, ¿no? ¿Cómo me evado de esto? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo evito el dolor de alguna manera? Luego, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo paro? Porque el dolor es insoportable, ¿sí? El dolor ¿cómo lo paro el dolor? Y cuando el dolor no se para, cuando el dolor sigue, pues es insoportable la vida, ¿sí? Entonces es incompatible con la vida. Entonces lo que es verdad es que frente a esas situaciones o evadimos o resolvemos o nos morimos. ¿Cómo? Ay, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Los muchachos venían aterrados de dolor. Y tenían no querían hablar de eso porque para ellos lo que era urgente en ese momento era seguir ayudando, seguir interviniendo. Yo creo que era una manera en que ellos mismos querían calmar su angustia. No se podían quedar ahí nomás soportando el dolor y el estrés, querían sentirse útiles, hacer algo y con eso un poquito paliar el dolor. Y bueno, ¿y qué se puede hacer? Me decía maestra, por ejemplo, si una persona llena de crisis de angustia y gritos y desesperación, me dicen, usted es psicólogo, ayúdeme. ¿Yo qué hago con esa persona? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un chico, digamos, de esa edad? Yo no sé tampoco mucho qué podría hacer, porque nosotros sabemos que hay ciertas cosas en las cuales no podemos intervenir. Yo cuando era muy joven yo pensaba, pues yo me le paro enfrente a una persona enloquecida y le platico, no le platico, una persona enloquecida está enloquecida. Y no hay manera de pararla, hay que contenerla, pero no se puede ni explicarle, ni platicarle, ni mucho menos, no hay forma. ¿Y qué se puede hacer frente a esas miles de personas contra esos muchachos que decían, ¿y cómo le hago, maestra? ¿Y cómo le hago para...? ¿Cómo le podemos hacer? Pues tenemos que empezar a pensar que eso en un desastre pasa y que las personas tenemos que prepararnos para resolver esas situaciones de veras dificilísimas y que se tienen que responder en ese momento porque es cuestión de vida o muerte. Pero entonces, ¿por dónde le entraríamos? Yo, como mi experiencia clínica, lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un caso así difícil, lo que tenemos es una supervisión. O sea, buscamos un supervisor, oye, me está pasando esto, ¿cómo la ves? Y ya, nos ponemos de acuerdo y encontramos una salida. Porque frente a esas situaciones críticas, ninguna persona sola puede resolver el problema. Ninguna. No, pónganme a quien me ponga. Sola, las situaciones críticas no se pueden resolver el problema. Entonces surgió la idea de crear redes comunitarias. Y entonces yo les decía a mis alumnos, bueno, pregúntenos a nosotros los profesores, porque nos tienen, nos conocen, pregúntenos. Ya nosotros, si no sabemos qué hacer en ese momento, pues buscaremos alguna solución, alguna cuestión operativa. De ahí surgió la idea de formar la supervisión comunitaria en la intervención psicológica. El problema se volvió siguiendo desarrollando. Nos dimos cuenta en primer lugar que esto no se conoce en México. Nadie sabe esto, nadie está preparado. Hay pequeños grupitos que han intervenido en ciertas situaciones, por ejemplo, mucha violencia como en Nicaragua, pero psicólogos que han intervenido ahí en situaciones de violencia, pero
Así que haya, digamos, un conocimiento, una materia en la facultad, o que se estudie este proceso de cómo se enfrentan las situaciones de desastre, no existe. Existen, por ejemplo, intervenciones en crisis. Sí, se interviene en una crisis. Alarma sísmica. Ya corremos. Pero las intervenciones en crisis se hacen en situaciones más o menos controladas, no en condiciones de desastres donde todo está rebasado, todo está reventado, nadie puede predecir nada. Entonces, ¿qué decirles a los estudiantes? Había que decirles que, primero, que este es un proceso que tiene que ser reflexionado, pensado, estudiado, analizado cuidadosamente en nuestra facultad, pero también, por ejemplo, en los grupos políticos o en otros espacios sociales. Tiene que ser algo que tomemos en cuenta, porque si no, siempre vamos a estar inermes, o sea, no nos vamos a poder detener, nos va a volver a pasar lo mismo y vamos a volver a decir, híjole, si yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no lo previmos? Si yo ya sabía que se iban a portar unas personas loquísimas, ¿por qué no lo previmos? Bueno, entonces nos empezó a venir la idea de que había que hacer un estudio, una teoría, un planteamiento, una problemática sobre los desastres en México. Y esto se nos volvió más evidente porque yo no había querido pensar que estamos en una zona sísmica y que la probabilidad de que vuelva a ocurrir un sismo es muy alta, pero no solamente muy alta. Sabemos que va a ocurrir al 100%, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces yo decía, ¿por qué? Si sabemos que va a ocurrir, yo por ejemplo viví el del 85 muy bien, ¿por qué no hicimos nada que nos permitiera enfrentar esa situación de mejor manera que ahora? Y yo llegué a una conclusión con mis alumnos, porque no queremos pensar en eso, porque se nos hace que si pensamos en eso, ya lo estamos previendo que va a pasar, que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de eso. Y eso lo único que hace es volvernos a dejar en la misma situación de indefensión que estábamos antes, con muchísimas cosas que podíamos haber prevenido y que no vamos a prever. A ver, ¿qué son las cosas que podemos prever? Bueno, empezamos. No podemos prever cuándo, pero sabemos qué va a pasar. Tenemos que prever que lo que provoca la catástrofe, son que la caída de los edificios no pase o se reduzca. Pero eso pues depende más del gobierno y de los inspectores y de la corrupción que de nosotros. Porque a lo mejor nosotros como comunidad podríamos decir, a ver, si te venga un ingeniero y nos diga qué tan resistente es esto para un sismo. No qué tanto se cuarteó, sino qué tanto aguanta el próximo. Porque eso es lo importante. Que si se cuarteó, bueno, ahorita me salgo, pero a largo plazo, ¿qué tanto esta construcción aguanta y hasta cuándo aguanta? Y esa pregunta no se la hace el gobierno. El gobierno trae a la gente para que haga dictamen, diga si se puede vivir aquí o no se puede vivir aquí. Pero ¿qué tanto puede aguantar? No lo dice. Pero eso, digamos, es ingeniería y es arquitectura y nosotros ahí no tenemos mucho que hablar. Pero lo que sí podemos saber es que ya podemos empezar a saber qué pasa si viene un sismo. Y si en ese sismo se caen edificios ya muertos o gente atrapada. O bueno, eso se supone como en Álvaro Obregón, que hay casas caídas, pero no hay gente muerta. Bendito sea Dios. Pero bueno, si hay, vamos a irnos al caso de que haya pérdidas de vida. O puede ser, se cayó la casa y yo no sé si está ahí mi hijo, o si está mi esposo, o si está alguien que yo quiera, no sé, mi vecina que quiero mucho, si está en ese momento que se cae el sismo, si yo levanto una puerta, a lo mejor le salvo la vida. O si, no sé, por ejemplo, una de las cosas que me estaban diciendo, ¿no? Uno de los chicos de las brigadas de la UNAM
por tratar de levantar con un pico o no sé qué, una cosa donde estaba una persona abajo, se electrocutó, porque a nadie se le había ocurrido cortar los cables de la luz. A nadie se le había ocurrido que hay que cerrar los tanques de gas, porque si no se empiezan a escapar, se rompen las tuberías y el peligro ya no es el terremoto, sino la explosión. A nadie se le había ocurrido que había que poner un polín en un lugar para que no se desplomara el piso. Que eso lo sabía cualquier maestro de obras que estuviera ahí, hay que poner un polín aquí. Bueno, todas esas cosas elementales, cortamos la luz antes de que se metan a rescatar, cortamos los tanques de gas de inmediato, en fin, esas cosas básicas, que a mí se me acaban de ocurrir 3, pero seguramente si la gente se pone a estudiarlo se le van a ocurrir otras 20. Eso hay que hacer y hay que saber que eso hay que hacer en ese momento, porque eso puede salvar la vida de mucha gente y no son cosas complicadas, y esas sí las podemos prever. No podemos prever el terremoto, pero eso sí lo podemos prever. ¿Qué más podemos prever? Podemos prever que las personas cuando estén en ese momento van a entrar en lo que nosotros llamamos shock, porque todo su sistema de defensas mentales se le van a reventar. Igual que se desplomó el edificio, su mente se va a desplomar. E igual que se desploman los edificios, se desploma nuestra mente. ¿Y cómo se desploma nuestra mente? Nuestra mente se desploma de 3 maneras distintas. O nos confundimos y ya no entendemos para dónde queda nada, ni dónde estamos, ni quiénes somos, ni nada. Esa es una. Esa es muy peligrosa porque estamos perdidos, bloqueados. Igual podemos aventarnos por la ventana o cruzarnos una calle que nos atropellen. O sea, no tenemos idea. Ese es una, el shock, la confusión. Otra es que empezamos a hacer cosas porque sentimos que las tenemos que hacer, pero ni sabemos lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Este chico, por ejemplo, agarró el pico y bum, 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 porque sentía que tenía que hacer o veía a alguien que estaba ahí, pero no pensó, ahí hay un cable, cuidado. No, estamos actuando urgentemente porque sentimos la necesidad, pero no tenemos la capacidad de juicio, de razonamiento, de observación para cuidarnos a nosotros mismos y poder cuidar a los demás. Perdemos la capacidad de cuidarnos. La tercera cosa que pasa, y lo sabemos, es que aparecen las crisis de angustia y de pánico, donde la gente grita, piensa, llora, se quiere morir, está ansiosa, le sube la presión, le sube el latido cardíaco, le sube todo lo que le pueda subir, le dan shocks insulínicos. La ansiedad no la puede controlar, no puede controlar la angustia y no puede hacer nada más que eso, más que estar metida en angustia y ansiedad y en desesperación. Sabemos que eso va a pasar, sabemos que eso nos va a pasar. ¿Qué podemos hacer para preverlo y tratar de controlarlo en la medida de lo posible? Bueno, nosotros los psicólogos sabemos que cuando una persona está preparada para esto, puede resolverlo antes. Cuando sabe que le va a pasar, puede estar prevenido y decir, yo estoy entrando en confusión, tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar el apoyo en alguien más, que no sea yo. Porque yo me voy a salir de mí mismo rápido. Pero si ya estamos dos, a lo mejor el uno y el otro nos empezamos a poder ayudar y a proteger. Primera ley, cuídate tú, vigílate tú, ve cómo estás tú. Y segunda, busca apoyo de la persona más capacitada y mejor posible. No vas a buscar apoyo en la persona más inadecuada, en un niño de 2 años, no. Tengo que saber en quién me puedo apoyar en ese momento y evaluarme a mí, protegerme a mí para poder proteger a los demás. Si no me protejo a mí, no puedo proteger a nadie. Eso tiene que estar claro. En los aviones, yo decía, bueno, ¿por qué dicen eso? Dicen, están dando las instrucciones cuando se suben. Si falta el oxígeno, póngase usted primero la máscara y después póngasela al niño que está junto. ¿Pero por qué decir pues primero al niño, no? No, porque si a usted le falta aire, ni el niño ni usted sobrevive. Así de fácil. Si usted no está bien,
menos va a poder ayudar a quien quiera ayudar. Lo primero, cuídese para poder cuidar. Segundo, busque un apoyo que lo pueda cuidar a usted y que pueda ayudarle a tomar las decisiones más difíciles lo más pronto posible. ¿Y dónde saco ese apoyo? Bueno, lo tengo que tener pensado desde antes, desde ahorita, no cuando esté pasando. Yo tengo que saber, las comunidades tienen que estar preparadas para saber que si viene un desastre, tienen que saber a quién pueden acudir y que esa persona sí va a estar allí, y si no es esa persona, con quién más pueden acudir para poder empezar a formar una red organizada de apoyo. No, nos tardamos como 3 días en que se empezaran a organizar los trabajos de ayuda. Toda la gente estaba ayudando, con alma, vida y corazón. Se salvaron muchas gentes por el apoyo de los jóvenes, de los vecinos, de todos. El pueblo mexicano se portó heroico como siempre, pero siempre de manera espontánea y no organizada. Y perdimos muchísimas horas, muchísimos momentos y muchísimos esfuerzos, y no aprovechamos los recursos que teníamos. Hay 2 cosas que tienen que guiarnos en el momento del desastre: la valoración de riesgos y la valoración de recursos. Eso tiene que optimizarse. Y para poder eso tenemos que tener una mente tranquila y operativa, que empiece a funcionar y a percibir las cosas de manera adecuada. Y esa mente la tenemos que ir construyendo después del shock, porque en el shock está tronada. Se tiene que ir progresivamente implementando al paso de las horas. Y lo que tenemos que construir son prever los mecanismos para que eso vaya pasando, para que en la medida de lo posible después del shock las comunidades adquieran procesos y procedimientos más operativos y más racionales. Lo tenemos que prevenir porque sabemos lo que va a pasar. No, ay, es que me agarró desprevenido el temblor. No, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, prevenámoslo por bien de nosotros y de nuestras familias. La primera ley, la primera orden: cuídate a ti mismo, vigílate a ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como te sientas? Busca apoyo, busca ayuda, porque solo no la vas a hacer. Número 2, construye redes, porque si no, organízate, no actúes de manera solamente espontánea. Claro que hay cosas bien espontáneas, a mí que no me vengan a platicar de organización si yo estoy viendo que está mi abajo allí. O sea, yo lo voy a hacer de inmediato, pero tengo que seguir pensando en eso. Si no me cuido, menos voy a poderlo cuidar, y si no busco la ayuda adecuada, menos lo voy a poder sacar. ¿Sí se entiende? Entonces son principios que la gente tiene que saber, que tiene que poder implementar ahorita, no cuando venga el sismo. Porque ya una vez viniendo el sismo, lo que va a quedar a hacer, pues, es curar las heridas, ¿sí? Hay que prevenir las heridas. ¿Qué otra cosa se puede prevenir? Bueno, se puede prevenir que la desorganización va a ser un problema fundamental en las primeras horas, y que la organización en las primeras horas va a ser lo que salve vidas. Eso va a ser lo que salve vidas. La organización comunitaria. ¿Por qué comunitaria y no como diría un sueco o un alemán? No, bueno, pues que venga Protección Civil y se haga cargo, porque ellos están entrenadísimos y son las autoridades más fregonas y van a llegar en 3 minutos y van a resolver las cosas. Primero, porque no tenemos esa protección civil, lo sabemos, no la tenemos. Van a llegar no sé cuántas horas después, y a la hora que van a llegar van a tener mucha dificultad para organizarse con la gente que ya está trabajando aquí, va a haber choques, en fin, todo lo que vimos que pasa. Y por otra razón, porque aunque fueran muy eficientes, hay cosas inmediatas que nuestra comunidad tiene que hacer por su cuenta, que no va a poder venirle a hacerla nadie. ¿Cómo qué? Como la comida, inmediatamente, la comida que se va a necesitar, o el agua de la gente que está trabajando, que lleva 6 o 8 horas trabajando y que no ha tomado agua. Bueno, pues tenemos que organizarnos para traer agua, por decirles una cosa que se me ocurre. Una de las cosas que fue un problemón cuando en las primeras horas
fue que la gente se pone a trabajar 12 horas o 13 horas o 14 horas seguidas y no descansa. Y no descansa porque no puede, tiene la adrenalina hasta arriba, sabe que la vida depende de ellos y están trabajando. Pero ¿qué pasa después de 24 horas de este ritmo de trabajo? Se va a agotar. Y entonces va a venir una bajada y va a quedar desorganizado el lugar. Lo primero que hay que hacer es empezar a regular. Es muy importante el trabajo, pero también es importante que la gente descanse. Y que descanse tranquila porque va a venir otra gente a trabajar igual que él. Porque yo le digo a una mamá, mire, deje de arañar esa pared porque usted tiene que descansar. La señora me dice, está usted loca, pues ahí está mi hijo, yo no voy a dejar. Pues digo, mire señora, usted se tiene que cuidar porque tiene que vigilar y proteger a su hijo las próximas. Y va a llegar otra persona y va a arañar igual de fuerte que usted. La señora se puede tranquilizar un poco. Porque empieza a entrar en un proceso más o menos de lógica. Les platicaba yo, mi nuera es médico, trabajó, creo que desde unas horas después del terremoto, creo que 16 o 18 horas atendiendo gente, muchas horas. Salió impactada por lo que había vivido y se perdió, se entró en confusión y se quedó ahí vagando sin saber ni dónde estaba ni quién era, creo que 2 horas después y luego encontró su coche. Ella es médico, está acostumbrada. Pero el estado de estrés en el que se metió, la falta de cuidado que tuvo para cuidarse ella misma y luego salirse sola a buscar el coche, pues quiere decir que no tenemos la cultura del autocuidado. Y se puso en riesgo porque andaba de plano perdida. Eso lo podemos prever. Tienen que entrar las brigadas médicas, sí, pero el personal se tiene que cuidar. Las familias afectadas, vamos a saber que van a estar en superestrés. Primero, van a aparecer, no sé, las primeras víctimas. Esas personas las tenemos que rodear de personas conocidos, de tíos, de parientes, de primos, de amigos, que las puedan contener. Nosotros no las vamos a poder contener, pero en la comunidad sí hay quien las pueda contener, quien las pueda acompañar. Y que la persona que está en esa angustia no se sienta tan sola. Y que la persona que la está acompañando se sienta útil. Y que sepa que esa es su función más importante en ese momento. Simplemente estar ella acompañándole, como antes, un tecito, de ver que les sobamos no sé qué cosa, lo que hacíamos tradicionalmente, pero que ahora ya no lo hacemos tanto, porque nos confiamos mucho como en las redes sociales y en las instrucciones que van a llegar no sé de dónde, y no llegan. Hay cosas que son lógicas, básicas, de sentido común, que lo sabían los abuelitos. Si esta persona está en problema, viene inmediatamente la comunidad de sus amigas, de sus vecinas, la rodean y no la dejan sola. No la dejan sola en un momento. Y están pendientes de esa persona, porque a esa persona la pueden ayudar. Hay gente que dice, no, yo me voy a ir a ayudar a no sé dónde. No, ven acá, mijito, porque lo que tú tienes que estar viendo es a tu tía que está en situación muy difícil y tienes que estar ahí pendiente de ella, lo que se le ofrezca, porque se sienta protegida. O protegido también los hombres, que se nos olvidan, ¿verdad? O los niños a quien los cuida en ese momento. Cosas muy elementales, pero que por el momento de la angustia se olvidan. Y esas cosas la comunidad sí las puede prevenir. No son tan difíciles. Me estaban diciendo los alumnos, bueno, pero usted cree, maestra, que yo, que estoy en primer semestre, puedo hacer una intervención psicológica. Y lo que concluimos después fue, la intervención psicológica la puede hacer cualquiera. Primero, porque tiene que saber, bueno, hay una cosa que inventaron ahora que se llama primeros auxilios psicológicos, que en 3 horas la sabemos todos, no necesita licenciatura para saber. Segunda, porque eso lo han hecho tradicionalmente las comunidades solamente con sentido común. Si quieres ayudar, apóyalos para que lo hagan mejor. Dales un poco de lo que has aprendido y busca asesoría de un maestro para que eso sea más reforzado, inmediatamente. O sea, ¿qué se necesita para hacer intervención psicológica? Tener la necesidad y poder hacerlo en el momento, pero ir cuidando que vaya siendo acompañado o supervisado por personas cada vez más capacitadas a medida que pasan las horas y se mejora la organización. Eso lo podemos hacer. No necesitamos ni dinero. Y sabemos que va a pasar la desorganización, que estamos desaprovechando recursos importantísimos en esas horas válidas,
si no nos organizamos desde antes. Cuando pasan las 72 horas, las familias afectadas están ya agotadísimas. Las que se les cayó su casa, les empieza como a caer el 20 lo que pasó, porque en esas 72 horas la gente no le cae bien el 20. Empieza a caer el 20 un poco más tarde. ¿Y qué empieza a ocurrir en ese momento? Empieza a ocurrir que se tiene que dar cuenta de lo que perdió. ¿Qué perdió? Pues puede ser desde un hijo, desde un padre, desde un hermano, desde la casa que le costó 1000 años construir, desde el lugar donde tenía para vivir, sus recuerdos, sus ropas, todo lo que perdió. Y eso que perdió, ¿qué va a hacer con eso que perdió? ¿Sentarse a pedirle al gobierno que le dé dinero para repararlo? Sí, puede ser, pero no es la base. ¿Por qué no es la base? Porque la estructura de su vida, así como su casa se cayó, la estructura de su vida se cayó. Y tiene que ver, igual que tiene que ir a su casa a decir, a ver, esta viga estará bien, esta no, esta cuarteadura es seria, esta no es seria, podré dormir abajo. Igual tiene que ver por dentro. ¿Cómo está la estructura mía en mi mente? ¿Qué se me cayó a mí? ¿Qué estructuras básicas me cayeron a mí? Por ejemplo, yo acababa de llegar a vivir a casa de mis suegros y se cayó la casa. Cuando a mí no me afecta mucho, sí se me va a afectar porque no tengo dónde vivir, pero no es algo estructuralmente muy fuerte para mí. Pero para el suegro que se pasó toda la vida construyendo la casa, que es lo único que tiene y en donde tenía todos sus recuerdos, para eso es otra cosa. A él sí se le cayó la trave fundamental de su vida. A él sí se le cayó, a mí se cayó la misma casa, pero para él es una cosa y para mí es otra cosa. ¿Qué se nos cayó a cada uno de nosotros en este terremoto? Lo tenemos que saber, así como el ingeniero llega, tenemos que hacer un recuento personal y decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me pasó con el sismo? ¿Qué se me cayó? No, pues a mí no se me cayó nada. A ver, piénsala bien, ¿no? A lo mejor sí de veras eres muy fuerte, no está cayendo, pero vemos unos que sí se nos cayó algo. Y tenemos adentro problemas y trastornos. Entonces, llega el periodo en que tenemos que empezar a evaluar las pérdidas, a darnos cuenta de las pérdidas. Este es un momento que veíamos ahora en la tarde, y así es, que la sociedad se quiere brincar porque quiere, ya pónganse a trabajar, déjenlo atrás, hay que seguir la vida, tenemos que seguir la vida, síganle caminando, así como estén. Bueno, eso puede funcionar cuando la casa no está fracturada, pero cuando traemos una fractura interna y nos queremos echar a andar, lo único que vamos a hacer es empeorar nuestras condiciones. Entonces, si vemos a una abuelita que no está pudiendo dormir o que está muy nerviosa, bueno, hay que ver qué perdió ella, qué se le fracturó. Aunque aparentemente no haya perdido nada, no le pasó nada a su casa, pero algo interno a lo mejor sí. Y hay que ver para atender a esa persona y ayudarle a que lo vaya resolviendo. ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo? ¿Cómo podemos resolver, por ejemplo, haber perdido un hijo? Está muy difícil. Van a pasar muchos años. Vamos a necesitar mucho apoyo comunitario. Vamos a necesitar que entre todas las personas que queremos lloremos juntos algo que perdimos. Vamos a necesitar sentir que su vida no fue en balde, que así como pareciera que se fue y vino y no tenía ninguna importancia, para nosotros sí tuvo importancia. ¿Y cuál es la importancia que tuvo esa persona? ¿Por qué la tuvo? Y eso nuestros abuelos sabían cómo hacerlo, por eso tenían un año de duelo, por eso tenían misas cada mes, por eso tenían los 9 días, tenían muchísimas costumbres que hacían que ese proceso de despedida de ese ser querido fuera siendo
lo más inteligente posible, lo más real posible, que la persona pudiera reconstituirse como persona después de esos procesos. Todos esos rituales los hemos abandonado porque los consideramos parte de supersticiones o de ideas viejas o antiguas. No, señores, esas ideas son los que mantuvieron sanos emocional y espiritualmente a nuestros abuelos. Y nosotros que la estamos diciendo que no sirve, nos quedamos enfermos porque ya no las tenemos. ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad? Bueno, pues las depresiones, las ansiedades, y chúpale las pastillitas para que se te quite, porque ni sabes por qué estás deprimido, pero estás deprimido. Los pleitos y las agresiones intrafamiliares, todos esos conflictos que decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que los rosarios? Tiene que ver. Porque cuando nosotros despedimos bien a un muerto, cuando lo despedimos y nuestro corazón queda tranquilo, quedamos mejor como personas para seguir viviendo. Y si no lo hacemos, quedamos mortificados, decían los abuelos. ¿Qué quiere decir mortificado? Muertos nosotros. Esa es la famosa mortificación. No te mortifiques, quítate el dolor, no. Quítate la muerte de adentro. Recupera la vida. ¿Pero cómo? Bueno, estos son procesos que se van construyendo comunitariamente. La desmortificación frente a la tragedia. No la van a ver en la televisión, ni va a ser rápida como una pastillita, y a veces les va a parecer hasta inútil, pero ha sido parte de la sabiduría de muchas generaciones que pasaron antes de nosotros y se nos han olvidado hace 20 o 30 años, porque todavía hace 30 años o 40 las comunidades los hacían. Ya se nos olvidaron porque ya vemos la televisión, nos vamos a ver el fútbol, nos distraemos y se acabó. Pero las huellas, para nosotros los psicólogos son muy claras. Nosotros sabemos que la gente por dentro está siendo destruida, porque no tiene tiempo de desmortificarse. Entonces nuestras comunidades en este momento que están en este proceso, tenemos que ver la manera de acompañar a las personas que han perdido algo. Bendito sea Dios, aquí en nuestra comunidad no ha perdido nadie la vida, pero sí perdieron sus casas, sus recuerdos. ¿Cómo los vamos a desmortificar? No nomás que venga el gobierno y que entonces les haga una nueva casa. Eso no desmortifica. Eso repara lo material y adelante, pero la desmortificación no. Y los psicólogos lo sabemos, y las abuelitas lo sabían, y ustedes lo saben. No necesito uno estudiar psicología para saberlo. No necesito uno ser doctor. Hay otra cosa que sigue después de eso, y yo voy a hacerles... Buenas tardes. Buenas tardes. Breve. Una vez que uno ha recuperado la vida, se ha desmortificado, gracias al apoyo de la presencia de los seres que nos quieren, de nuestras fees, de nuestros sueños. Hay gente que tiene una religión a través de nuestra religión, hay gente que no cree más que en otras cosas, no importa sus creencias, lo que crean, sus sueños, eso lo va a desmortificar poco a poco. Pero tiene un proceso, lleva un tiempo. Se usaba decir un año, cuando menos un año, ¿no? En la muerte de un hijo, mucho más, casi toda la vida. Pero en otras cosas, un año. Pero hay un periodo de duelo. Y del duelo no es quedarse ahí sentado en su casa, es un trabajo interno, es un llanto continuo, es una resignificación de las cosas. ¿Qué significaba para mí el retrato de mi abuelo que se perdió? Ay, pues significaba esto. ¿Cómo voy a resignificar eso para poder seguir viviendo sin eso? Es una resignificación. La gente antes le decía resignación, pero en realidad es una resignificación. Darle otro sentido a la vida, otro significado a las cosas. No es que uno se aplaque y diga, ya no duela, ya no llores, no. Velo de otra manera, velo con otros ojos. Hay que cambiar los ojos, verlo con otros ojos. Ese proceso de resignificación,
de nueva mirada de la vida, porque lo que teníamos ya no está, es lo que le va a permitir a la comunidad aprender de la experiencia. Porque si no, no aprende. Y nos va a agarrar dentro de 30 años el mismo terremoto, en la misma manera, de la misma manera, y igualmente estaremos todos. Porque no hemos hecho todo ese trabajo, que es fundamental. Eso sabemos que pasa, lo podemos prever, lo tenemos que hacer. Lo sabían las generaciones anteriores, ahora que nos sentimos tan adelantados, estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces hay que recuperar las viejas costumbres, las viejas conocimientos que tenían nuestras comunidades de cómo se manejan estas cosas, porque ellos lo sabían de generaciones antes. No le estamos diciendo nada nuevo, yo no les voy a ir a enseñar eso, porque ellos ya lo sabían. Solamente tengo que estar ahí para apoyar que esto suceda y que suceda para llevar a la comunidad a un nuevo aprendizaje, a una nueva vida, a una nueva mirada de las cosas. Esa, la que nos va a dar tranquilidad, verdadera tranquilidad, porque sabemos que el sismo no lo podemos prevenir, pero las otras cosas sí las hemos previsto. Y entonces podemos estar tan tranquilos como la vida nos permite, porque nadie puede prevenir la muerte, yo me puedo morir mañana. Pero lo que sí puedo prevenir, lo tengo que prevenir, porque si no vivo en la angustia. Entonces, lo que hemos descubierto nosotros ahorita en la Facultad de Psicología, primero, es que en la Facultad de Psicología no estábamos preparados para esto. Los maestros no nos sabíamos organizar. No pudimos darle apoyo a nuestros alumnos. Hasta ahorita estamos empezando